gomitas, sino vendí pollo brostero en el colegio. No, esa fue una locura. Pero, y de hecho, yo me metí muchas veces en donde como, o sea, estaba como la vitrinita de empanadas, y yo vi que el man sacó el cuchillo así y se me mandó. Y literalmente por la voz me dijo, necesito que se largue, que yo no sé qué tal. Me acuerdo perfectamente, ¿no? Y como el man cogió la valentía de asomarse con el cuchillo, los otros manes dueños de los otros negocios, ollas de la casa, ahora que me acuerdo, créeme que me alcanza a entrar nostalgia, y es en serio. Unas ollas de la casa, unas canastas, como para yo guardar ciertas cositas, cogí un taxi, fui al parqueadero donde ya había acordado para guardar el carro con el señor, claro, y empecé. Ese fue el... ¿Y qué fue lo primero que vendió? Cuando cayó la pandemia, me empezaron a enseñar natación virtual y yo dije, no, acá no es. Natación virtual, sí, escucharon bien. O sea, ¿sabes qué es lo peor? Que nos ponían a hacer en el Zoom, nos colocaban el Zoom. ¿Por allá entre las sillas? No. Gamón. Hoy tenemos una nueva entrevista, esta vez con Sergio. Sergio, bienvenido. Mucho gusto, muy buenas noches. Estamos esta vez Sebas y Sebas. Vamos a hacer una entrevista doble. Entonces, primero que nada, Sergio, me gustaría que les dieras una presentación pequeña a las personas que no te conocen, a qué te dedicas, actualmente en qué ocupas tu tiempo. Sí, ¿en qué me desempeño? Bueno, yo principalmente soy trabajador independiente y manejo 3 negocios de comida callejeros de manera informal. ¿Qué quiere decir esto? No tengo ningún tipo de local o similares, más sin embargo, tengo puestos callejeros que informalmente se conocen acá, en Bogotá. Y bueno, ¿qué edad tienes? Si me quieren dar un buen detalle, cumplo pasado mañana. Cumplo 22 años y pues... ¿Qué le gustaría que le dieran? ¿Cómo? ¿Qué le gustaría que le dieran? Yo creo que eso lo debemos dejar para otra entrevista. No, entonces ya saben, como esta subimos prácticamente mañana, entonces mañana será el cumpleaños. Sí, mañana me dan algo envuelto, un moño envuelto, algo así, bien bacano. Bueno, entonces naciste un jueves santo. Sí, de hecho yo creo que por mi forma de hablar y mis rasgos faciales se nota bastante que nací en Semana Santa. ¿Por qué no? Muy santo. Sí, la verdad sí. Muy santo. Sí, claro, yo imagino que con esos 3 negocios no le queda tiempo de tener novia, ¿o sí? De hecho, terminé una relación hace poquito, pero sí, pues puede ser un buen tema con el que podemos abordar a lo largo de la entrevista. Sería bueno hacerlo de esa manera. Claro. Primero me gustaría entonces que nos contaras un poco cómo era el Sergio de niño, cómo viste tu infancia, los primeros años de vida. Pues vamos a ser honestos, ¿no? Mi infancia fue bastante buena, no me voy a quejar de absolutamente nada. Yo creo que pues todas las infancias como tal tienen ciertos deslices o pues ciertos percances que nos marcan a todos. No sé si ustedes también se sientan identificados con eso. Claro. Pero a pesar de eso tuve mi madre, mi padre y mi hermana como tal, que han sido siempre parte de mi núcleo familiar. Aparte de eso, desde muy niño, siempre se me ha inculcado como a trabajar. Y ni siquiera yo mismo me acuerdo como desde qué edad me gustó como ese tema de la plata y de generar más inversiones. Porque yo me acuerdo que el Sergio de niño, si hablamos de un Sergio del colegio, era capaz de vender hasta sus propias onces, weón. Es una locura. Y hasta sus propios tazos o los propios jugueticos que salían en el Yogo Premios, no sé si alguna vez... Sí, claro, no, los que sí, claro, salían ahí en los paquetes todos. Eso es infancia pura. Y yo creo que de hecho eso es lo que más me acuerdo como tal de mi infancia, si lo vamos a extrapolar a una entrevista como estas, de que siempre buscaba como la ganancia de todo. Y no sé por qué lo hice, porque al final de cuentas siempre como que tuve una vida bastante acomodada, no lujosa, pero sí acomodada. ¿Sí? Pero ¿en qué dedicabas más o menos el dinero que reunibas cuando generabas estos? Yo era el típico que vendía las gomitas siempre, todo el tiempo. No, yo no vendí gomitas, sino vendí pollo brostero en el colegio.
Uy, Uy, no, sí, ya, Sí, no, esa fue una locura. Pero, Ya. y de hecho, yo me metí muchas veces en problemas con el rector por eso mismo. Y el mismo rector era el que me pedía a veces para almorzar. Pero pues, eso es para dejarlo. Pero el rector se ponía bravo porque no le echaba suficientes papas. Sí, porque no le daba más Echaba vacuna. mucha miel. No, que eche una papita de más. No, que le faltó el ají. Tal. Pero el Sergio de niño, yo me acuerdo que muy niño, yo estudié acá en el Obregón, no sé si pues en el colegio que queda prácticamente al lado. Y yo cogía ese dinero porque yo veía que los papás de todos le compraban sus Beyblade, sus trompos, Claro. sus antojitos y sus juegos a sus hijos. Y yo le decía a mi papá, que por cierto, mi papá me trató muy bien, pero pues sí siento que me hubiera gustado que me hubiera dado como algún otro detallito. Como decir, venga papá, me puede gastar así sea un dulce o me puede dar así sea un juguetico y que no, que lástima, que tal, que... No lástima, pero pues no me lo daba como tal, ¿no? Y me acuerdo que yo ahorraba era para eso. Me acuerdo específicamente una vez que yo salí de acá, es una locura, me acuerdo de ese día como si fuera ayer, ¿no? Salí de acá del Obregón, estábamos con unos amigos y estaban como de moda los juegos de cartas. Y estaba muy de moda Dragon Ball, ¿no? Y yo creo que hasta ahora, de hecho hace poquito se murió Don Akira Toriyama, papá. Entonces, salí de acá y fui directamente a comprarme las cartas de Dragon Ball. Directamente, y eso es con lo que uno jugaba en el recreo. Así. Y así gastaba mi dinero prácticamente en, como decir, jueguitos, Claro. tazos, el trompo, weón. Pero siempre te rebuscaba la manera de darte esos detalles que pues dices tu papá, o sea, te dieron todo y tenías una vida cómoda, pero los gustos así extra, los juguetes, el como para consentirte, ¿no? Pues ya era por tu parte que tú los conseguías. Sí, de hecho mucho tiempo fue así. Y de hecho, hasta el día de hoy sigue siendo así. Claro. Hasta el día de hoy sigue siendo así. Y pues no considero que haya sido malo. Al contrario, creo que fue muy bueno, weón. Sí. Claro, creo que fue bueno, pero mi papá no lo pensó así, ¿no? Pero yo digo, oiga, fue bueno porque La ayuda yo indirecta. tenía, claro, yo tenía mi comida, donde dormir y todo, pero si yo quería algo, Se tenía que ahorrar, yo creo que por ahí que 2 días, 3 días, incluso hasta más, Sí. para comprarme ese detallito. Estamos hablando de cursos, o cuando era niño, cursos muy inferiores, ¿no? Ya después, finalizando el colegio, sí me rebusqué de otras maneras más ásperas. O sea que como que intrínsecamente este factor emocional, o sea, como este tipo de trauma que tuviste de niño, fue el que mismo le dio esas ganas de conseguir todas las vueltas, o sea, como que a pesar de que tuviste una vida acomodada, también te enseñaron como el valor del trabajo, como que... Sí, de hecho yo de niño me preguntaba mucho, oiga, porque es que mi papá no me gasta un juguete, no me da, porque es que a mí me gustaban mucho. Pero Yo- tú crees que, digamos, si sí te hubieran dado todo eso que pedías, que tuvieras, serías diferente a como eres hoy en día? Pues no sabría garantizarte la verdad, o sea, puede que sí, como puede que no, weón, porque pues no sabemos cómo se va a desenvolver eso. Aunque personalmente yo digo que no, weón, porque no hubiera tenido la misma hambre de darme un lujo. De éxito. Ejemplo, sí, de darme un lujo, porque yo digo, bueno, mi comida y esto ya la tengo asegurada, ahora si quiero, no sé, algo más, esto, tengo que trabajar por eso, o ahorrar, o buscar la manera de sacrificar algo para conseguir eso. Y creo que eso está muy marcado en lo que es como mi conciencia. Claro. Ok. Y tú al principio de la entrevista nos comentaste, tú eres trabajador independiente, manejas tus 3 puntos, pero ¿cómo llega Sergio a comenzar con estos puestos? ¿Cómo pasa ese niño que buscaba primero los lujos, o sea, tener una casa, cómoda, una familia, un apoyo, pero en qué punto de tu vida llegas a querer llegar a ese proceso en el que estás en el día de hoy, ¿no? Todos seguimos cada día, crecemos y avanzamos y somos alguien diferente día a día, pero ¿cuál es ese punto de inflexión en el que tú dices, yo tengo que hacer algo ya que no sea solo para un lujo, sino que me empiece a generar un ingreso que me pueda a mí sostener más que los lujos, empezar a formar mi propio hogar, empezar a comprar ya las cosas
más fuera de lujo necesarias que hacen parte de hacerse cargo de uno mismo. Sí, te entiendo. Y de hecho, creo que es una muy buena pregunta. Y les pregunto a ustedes, ¿quieren que les dé la respuesta larga o lo resumo muy brevemente? No quiero. Cuéntenos cómo usted la sienta que quiera transmitir y que sea suficiente para decir aquí. De pronto los momentos Conté. más importantes. Sí, sí. Como esos momentos como que te ponen hacia cosas. Yo creo que fue salir del colegio e ingresar a la universidad, porque yo ingresé a la universidad un tiempo, ¿no? Sí. Y yo venía de vender en el colegio un producto que era lo que les comentaba, el pollo broster, que la rompí prácticamente en todo el colegio, yo me acuerdo. Fue una locura porque hasta los mismos profesores me conocían por eso, ¿no? Pero después cuando salí a la universidad no me quedé quieto Sí, y empecé a vender sándwiches. Porque yo veía que en la cafetería no, o sea, vendían el mismo sándwich que yo podía hacer, más. pero yo lo podía vender más chimba Ajá. y 500 pesos O sea, más tuviste barato. un factor de necesidad en ese lugar y tú dijiste, parce, esto es. La verdad sí, y de hecho Ok. siempre, no sé, algo muy interiorizado mío es que cuando voy a algún lugar y esto, siempre miro los precios y decir, oiga, yo puedo competir con esto o hacer esto. No sé por qué me pasa, pero no importa. Teniendo en cuenta y volviendo otra vez al tema, Ah, yo vi que en la cafetería hacía falta eso. Entonces yo cogí, me levantaba más temprano todos los días a la universidad. Para ir a la universidad me alistaba y aparte de eso, hacía al principio entre 20 sándwiches. Y el boom fue cuando llegué el primer día y los vendí en una hora, o en incluso menos. Me acuerdo que era una clase súper aburrida sí. y ya la gente tenía hambre. Y pues a mí nunca me ha dado pena como vender o ofrecer lo que tengo y lo que sé hacer, ¿no? Entonces, pues lo ofrecí y se vendieron súper rápido. Y empecé a hacer más, así progresivamente. Empecé a hacer más, más y más y más y más. Hasta que llegó un punto en el que yo mismo me dije, y es una historia que así me estén entrevistando, ¿no? Sí, Yo claro. siempre cuento, porque yo dije, parce, en vez de ponerle más cuidado a la clase, prefería vender un sándwich porque alguien me había escrito que necesitaba un sándwich para tal salón. Yo me salía de las clases y decía, profe, no, o bueno, no me demoro. Era primer semestre, entonces uno todavía pedía permiso. Sí, uno todavía estaba Claro, no primipario. estaba apoyo. Sí, entonces iba al otro salón, a de los cursos más grandes y todo, Sí, y ya uno lo reconocían por eso. claro. Tanto así que cogí un apodo tan cool, me decían disque sándwich, weón. Yo decía, Sándwich. sí, weón, que, o sea, creo que es el apodo más cool que me han colocado, de verdad. Pero Ok. volviendo al tema, ese fue uno de los puntos más importantes, porque yo dije, marica, a mí me gusta mucho el deporte, que era algo con lo que estaba relacionado ese momento, ¿no? Pero me gustaba más atender a la gente, weón. Atender me gustaba mucho. Y normalmente cogía esa plata y me la fajeaba, porque pues en ese entonces no tenía tanta inteligencia emocional y salíamos de la universidad, ya saben, primer semestre, uno llegaba al bar de la esquina y con las compañeras uno fajeaba toda la tarde, Claro. ¿sí? Siempre funcionaba así. ¿Pero te arrepientes de esos momentos? Para nada, yo de hecho me gustaría volver a la universidad ya con el conocimiento que tengo Claro, y no, con que no es mucho, ¿no? O sea, no estamos hablando tampoco de un astro aquí, ¿no? Pero seamos honestos, si volviera con los conocimientos que tengo y con cierto bagaje que he vivido en estos últimos años, diría que sabría manejar mejor la etapa de la universidad, haría mejores amistades de más valor y que me aportaran más. Pero no me arrepiento de absolutamente nada, porque en esa misma etapa de universidad y algo que también funciona el resto, es que tú sabes que yo rapeo mucho y he competido. claro. Ah, el parcero también hace música, entonces ahí yo digo, Claro. ahí igual le vamos a dejar las redes del parcero para que lo sigan, para que vean su proyecto, para que vean toda la vuelta y van a seguir viendo reels de esta conversación tipo podcast. La buena, para que me sigan. El caso, yo después de eso he entrenado bastante haciendo freestyle. Claro. Y aparte de hacerlo de los sándwiches, no me gustaba llegar a hacer las tareas de la universidad a la casa. Llegaba, salía a la 1, miraba mi reloj y decía, oiga, todavía tengo tiempo, weón. Me metía al Transmilenio, me colaba porque yo nunca pagué pasaje.
No paguen el pasaje, muchachos. Nunca pagué pasaje. Nunca pagué pasaje. Los consejos que realmente la gente quiere dar. La gente dice no paguen. Sí, no me están apuntando aquí, tranquilos. Entonces me colaba, cogía mi baflecito y me ponía a improvisar en los buses, weón. Esa es una de las etapas que más me acuerdo, porque fue una de las etapas también en el que, aparte de perder más la pena, conseguir buen dinero diario y generar más confianza en mí mismo, también generé más habilidad con las personas y con las interacciones sociales. Epa, exactamente. Porque siento que es importante, si quieres vender algo, o si van a vender lo que sea, así sea un cajón, o una mesa, o un astronauta, tienen que saber cómo hablar con las personas. Y de hecho, esa etapa me sirvió mucho, yo diría demasiado, para aprender eso. Demoraba toda la tarde y yo decía, no, vamos a rapear 2 horitas. Después se convertían en 3 horitas porque solo había hecho 10.000 y no, que había hecho más y tal. Normalmente rapeando así me hacía 40.000 pesos, 50.000 pesos diarios, más lo de los sándwiches, que los sándwiches normalmente vendía 50, 60 en la universidad al día y esos me dejaban muy buena ganancia, casi lo mismo, 60 o 70.000 pesos el día. Y eso es lo que usaba para fajear básicamente. Esos son los momentos más importantes. Y cuando cayó la pandemia, claro está. Cuando cayó la pandemia me empezaron a enseñar natación virtual y yo dije, no, acá no es. Natación virtual, sí, escucharon bien. O sea, ¿sabes qué es lo peor? Que nos ponían a hacer en el Zoom, nos colocaban el Zoom, me acuerdo perfectamente, y nos ponían a hacer desquebrazadas. Muchachos. No, bailar, y nos hacían prender la cámara. Ya estaba bastante cansado. Pero tenías que estar así en uniformidad. Sí, tenía que estar desnudo porque el profesor me lo pedía. No, pero ya veniendo en serio tenía que hacer eso. Natación virtual. Natación virtual, Sebas, natación. No, es en serio. Y yo, o sea, pasaron más cosas aparte de eso, pero eso fue lo que quebró absolutamente todo, que dijo, ya no aguanto más. El mundo está loco. El mundo está loco. El mundo es una locura. ¿Y cuál fue ese momento? Cuando pues me enseñaron natación virtual, estaba en 4º semestre de universidad ya y dije no voy a salir. Aparte ya mis relaciones sociales en la universidad no iban muy bien. No fui, o sea, fui un ser social en la universidad, pero por no saber cómo hablar con la gente y cómo comportarme en ciertos aspectos, me estaba haciendo coger fastidio de ciertos compañeros, entonces por eso también me salí. Claro. ¿No? Hubieron muchas cosas que se mezclaron para que yo me saliera de la universidad. Y cuando me salí de la universidad, uno de los puntos más importantes es que literalmente estaba acostado en mi cama de día a noche sin hacer absolutamente nada en pandemia. Y creo que fue uno de los puntos de estancamiento más ásperos que yo sentí después de salirme de la universidad. La verdad fue un punto muy bajo en el que pues yo caí en ese momento y yo creo que la gran mayoría de personas, incluyéndonos a nosotros, ha estado un punto muy bajo en el que uno cae y dice, oiga, pucha, ¿qué hago ahora? Y apareció un ángel, ¿no? Que para mí ha sido mi guía en todo este tiempo. ¿No? Adivinen quién es. ¿No? Sí, una vez estaba durmiendo, me desperté y Jesús abrió las persianas de mi puerta y me dijo, Sergio, tú vas a tener 5 negocios. Y por eso es que tengo los 5 negocios. O sea, y después desperté, sí, y después desperté del sueño porque eso nunca pasó. Pero, o sea, Sergio, retomando lo que decías, vea que hay algo muy bacano que analicé de su historia y es algo que también le pasó a una persona en la historia. Nosotros vivimos un hecho histórico con la pandemia y esa vuelta es algo que vamos a recordar y le vamos a contar a nuestros nietos. Pero mira que cuando en la peste negra Isaac Newton estaba encerrado, fue que él descubrió la teoría del color del prisma. Entonces yo creo que esta pandemia, como también te tuvo tanto tiempo para pensar, te hizo reflexionar mucho sobre qué querías realmente. De hecho, no sé si puedo interrumpirte, pero yo creo que la pandemia a algunos les afectó demasiado, pero para mí fue el inicio de todo, bro. Hace 4 años prácticamente, ya 4 años, creo que sí, hace 4 años mi papá llegó y me dijo, Sergio, monte un negocio, monte algo,
haga algo, porque es que él me veía, y yo creo que cualquier padre en el mundo que sea buen padre, ve a su hijo acostado en la cama todo el día y lo quiere levantar a patadas, ¿no? Literalmente. Tiene que ser alguien productivo, y yo siempre había sido alguien muy productivo, por lo que yo mismo me sentí mal. No solo se estaba sintiendo mal mi familia, ni yo, sino la gente que me rodeaba, bueno, porque eso impregna toda esa energía que tenemos mala emana. Y así fue como cometí la locura. Literalmente fue la locura, porque es que mi papá me ayudó en los primeros pasos. Me dijo: Sergio, yo creo que usted se puede hacer aquí. Pero yo fui el primer día, alquilé un carro prácticamente que ni siquiera tenía pago. Un carro, no sé si han visto, o bueno, no sé si han visto los puestos callejeros que normalmente hay en la calle, que son la lámina y un parasol Una chiquito, plancha, y ya, Lo necesario, lo esencial. lo esencial. la plancha, el cajón de La aluminio, sombrilla, sí, el la gas, sombrilla. el cilindro, la silla. Literalmente usé todo lo que, todo no, seamos honestos, no lo hagamos tan dramático. Usé una gran parte de lo que había ahorrado en los sándwiches Sí. y rapeando en los buses. Ya no se podía rapear en los buses en pandemia, era Pero tú montaste el negocio en pandemia o post pandemia. en pandemia. En pandemia. Y ahí es donde yo digo que va a ser una locura, porque yo llegué 4 meses antes de que acabara la pandemia, porque había cierta gente que trabajaba todavía en el centro comercial. De hecho, yo tengo ese negocio bajando de la estación de Salitre, el Greco, en Gran Estación. Los que conocen saben perfectamente que hay un centro comercial y eso, y esa era la única fuente de clientes que yo más o menos podía coger. Pero el primer día yo me acuerdo, cogí el carro alquilado prácticamente, prestado, un parasol que tenía a mi papá por ahí guardado en el ático, unas ollas de la casa. Ush, ahora que me acuerdo, créeme que me alcanza a entrar nostalgia, y es en serio. Unas ollas de la casa, unas canastas como para yo guardar ciertas cositas. Cogí un taxi, fui al parqueadero donde ya había acordado para guardar el carro con el señor, Claro. y empecé. Ese fue ¿Y qué fue lo primero que vendió? uy, no sabría decirte. No, la primera arepa que vendí, porque siempre he vendido arepas, fue una arepa mixta. Y fue un señor que entrenaba en el gimnasio, en el Boitech. Sí. Me acuerdo tanto. Primer cliente. Sí, y me acuerdo tanto que no le gustó. Ah. No le gustó porque no volvió. No volvió, pero eso es bueno, porque significa que había algo por mejorar. ¿Sí pilla? Claro. No era perfecto, había algo por mejorar. Literal, o sea, yo iba vestido con la ropa con la que a veces iba al gimnasio, literalmente. Fue una locura. Fueron pasando los meses y el puesto no se movía en absolutamente nada. O sea, el puesto no se movía, no avanzaba en absolutamente nada, y yo quería rendirme. Pero al menos te daba como para la renta mínima. Claro, el puesto se sostenía, pero no me daba ganancias. Nada. Tanto así que yo le dije a mi papá: papá, O sea, es como trabajar para nada. exacto, Sí, sí. yo duré 4 meses literalmente trabajando para nada. Yo me acuerdo, de hecho, fue así, fue trabajando para nada, con escasamente 20.000 pesos de ganancia diarios, que uno decía: uy, pues pucha, me la Pero saqué. el almuerzo. No, sí, me la saqué, y eso con suerte. Y ese paquete. ¿Cortas ahí? Sí. Sí, no, todo bien. Yo lo tengo. Yo lo Ahí lo cortamos. tenemos. ¿Cierto? Yo creo que es mejor, ¿no? Sí. Porque así la gente que venga, porque es que usted lo conoce el esto, va a decir: oiga, yo no sé qué, y van a haber 5.000 invitados en la entrevista. Pero no pasa nada. Ahí seguimos nada, todo bien. Entonces, Entonces, comerciales. ajá, sí. Ahí, digamos, se escoge cortapán, él está, pone un link de la canción de él, próximamente que va a salir. Y volviendo de estos comerciales. Así es. Estábamos hablando de que estabas en el primer puesto, las arepas, pero 4 meses que se estaba trabajando y 20.000 pesos de ganancia. Y a veces Ahora te vas incluso subiendo. menos, espera, a veces incluso menos. A veces no me llevaba nada. Y hay veces que genuinamente yo me acuerdo que me ponía a chillar en la acera porque ya eran las 4 de la tarde. Yo había llegado a las 6 de la mañana, había madrugado a las 3:30 de la mañana para irme desde mi casa hasta Gran Estación, y no había vendido nada. Porque no hay nada más duro, yo creo,
y creo que ese es el golpe más fuerte al empezar, que inviertas todo tu día y no se vea reflejado. Creo que eso es lo más áspero. Claro, mientras acreditabas el lugar. Pero yo ya no tenía otra opción. Eso es algo que me hace mucho como, uy, ahora que lo pienso. Porque ya había salido de la universidad, estábamos en pandemia, no había nada más que trabajar más que call centers. Yo le dije a mi papá, papá, me voy a como inscribir en un call center, no creo que esto dé frutos. Y mi papá insistió. O sea, al principio, por eso yo les digo, no sería nada sin él, porque yo literalmente he estado a punto de rendirme y él es el que me decía, no Sergio, vea que está vendiendo y si un puesto se mantiene, ya es suficiente, hágale, que siga, que es que estamos en pandemia, porque acuérdense, seguíamos en pandemia, ¿no? Y yo seguí. Cuando no quería ir al puesto, sí o sí, no importaba qué, así estuviera lloviendo en la madrugada y de todo y relampagueara, yo iba, me ponía lo que tenía que ponerme, llevaba las cosas y iba a trabajar y madrugaba el resto hasta la gran estación. Esa es una de mis mejores historias. Ya después de los 4 meses empezó a mejorar un poco la cosa, sin contar que al principio me jodían mucho las autoridades, la policía como tal, por estar en el sector. Después de eso me di cuenta de cómo tenía que hablar con la gente, con quién hablar, cómo hablar. Yo sí quisiera, digamos, preguntarte algo ahí, perdón por interrumpirte, pero el tema de ubicar un negocio ambulante, un negocio informal, conlleva una serie de cosas a considerar, que es el tema de la seguridad, que la calle así, o sea una realidad que no veamos o de la que no seamos conscientes como tal de decir, no, esta persona está ubicada en este lugar en la calle, tiene puesto este espacio, este lugar de venta y alguien controla esto y alguien viene a hacer un chequeo constante de quienes están trabajando aquí, es decir, la calle tiene dueños. ¿Cómo viste tú eso? Sí, no es como lo pinta mucha gente, que la calle es de todos, no, la calle tiene dueños, es demostrable, pueden poner un negocio en donde sea comercial, ¿no? Y siempre va a saltar alguien que va a decir, yo soy dueño de este pedazo porque acá está mi empresa, este lugar me pertenece porque está comprado. Le sacan a uno las mil y una excusas por uno Claro, se iniciar. quieren apropiar del sitio. Claro, pero no me importó. De hecho, los primeros días que yo llegué, los primeros meses, no lo conté, pero la policía venía cada día o cada segundo día a molestarme y a decirme que me fuera, cosa que yo nunca hice caso. Y así fue seguido por 4 meses. Incluso yo estando atendiendo gente y todo, tenían el descaro de hacer lo mismo. Que no los culpo, pues están haciendo su trabajo y pues es totalmente respetable, ¿no? O sea, no vamos a ponernos acá de que, ay, qué policías mal paridos, no. Seamos honestos, ese es el trabajo de ellos. Claro, ya están cumpliendo con su trabajo. Claro, pero fue lo que más me afectó moralmente, como también para decir, oiga, ¿será que renuncio? Vea, me están diciendo que me vaya, ¿qué tal? Pasaron esos 4 meses de pandemia. No, póngale unos 6 meses y ya la policía dejó de molestar, ya la gente me conocía y como ya había pasado la pandemia, ya había llegado más gente a la Secretaría de Educación, que es de donde más provienen mis clientes. No estaban porque estábamos en pandemia, ¿no? Y las clínicas ya empezaron a funcionar mejor, ya iba la gente presencialmente, entonces empezó a despegar mi negocio. Ahí fue cuando verdaderamente yo noté las ganancias, ¿no? Fue cuando yo verdaderamente dije, oiga, pasé de estar ganando 100 lucas diarias a estar ganando 250, a estar ganando 300 lucas diarias, ¿no? Y yo dije, pues pucha, valió la pena después de 6 meses. Pero fue después de 6 meses. Ya cuando, después de ese tiempo, ya empecé a coger dinero, mejoré el carrito, mejoré mi apariencia personal, le invertí al negocio, porque así mismo como el negocio soportó manteniéndose todo ese tiempo sin ganancias. Ustedes están como, uy, marica, que no me crea. Están como. Aquí está mi celular, Nairo. Yo no lo tengo. Pero usted no había hablado con Tateo. No, usted no sabe dónde lo tenía. Está ahí nada más. Acá. Milo, ¿cuánto llevamos grabando? Llevan grabando. Media hora.
Listo, lo pongo ver un poco para que corten. Ahí la 30 minutos. Como media hora. Bien. No, bien, bien, bien. Porque ya vamos más o menos como por el... ¿Qué necesitan? ¿Que agilice más o que...? No, yo estoy bien, está bien. ¿Seguro? Si Sí. necesitan que agilice más, me dicen corte o algo y... No, continuando. Tú me estabas hablando, luego de 4 meses de los que no está dando resultado. Ah, sí, ya me acordé. Sí. Fueron esos meses, 6 meses después, prácticamente medio año después, en el que hubo que luchar, hubo que sacrificar literalmente hasta las uñas para tener la ganancia que ya estaba esperando. Fue cuando lo primero que hice fue agradecerle a mi papá, decir muchas gracias por el consejo y empecé a trabajar, seguir trabajando y seguir trabajando y seguir laborando. Como tal fue así. Ya después de esos 6 meses ya no venía la policía, ya les empecé a caer mejor, ya sabía más, ya sabía mucho mejor cómo tratar con las personas, gracias a que atendía gente todos los días. Claro. Claro, o sea, que el mismo cliente venga todos los días y que tú puedas hablar con ese mismo cliente va a hacer que mejores tus habilidades sociales, inevitablemente, siempre. Y después de esos 6 meses ya no me jodía la policía, sino que los propios compañeros que tenía al lado, los que vendían empanadas, fruta, ya como vieron que no iba a desistir, me empezaron a robar las cosas, a hacerme la maldad, a meter el mismo producto que yo hacía. Y creo que esa también fue una de las partes en las que yo dije, uy, pucha, voy a caer otra vez. Pero si se da cuenta, hay muchas partes en las que uno dice, oiga, ¿será que me rindo? Y uno nunca lo hace, weón. Y uno se dice, no sé si seré muy terco o muy persistente. No sé cuál de las dos será, pero mis compañeros robándome las pinzas. Yo iba al baño y como no manejaba empleados, o bueno, ayudantes mejor, digámoslo como ayudantes, en ese momento, pues no tenía la confianza de irme todavía y no sabía cómo manejarlo bien hasta el momento. Me iba o cosas así y me robaban las cosas. Se robaban el número de ¿cómo es que se llama? De la gente que me distribuía para ellos vender lo mismo, de mis proveedores, para ellos vender lo mismo, las escobas, las ollas, me las partían y me las colocaban en el piso así todas rotas. De hecho, yo llegaba en la mañana y la basura del día anterior me la colocaban así en el piso para que cuando yo llegara tuviera que recoger esa basura. ¿Como la envidia o qué? No, seamos honestos, envidia hay en todas partes y en ese negocio la experimenté mucho, porque no era todo el mundo que me estaba haciendo la maldad, sino una persona en específico. Ya los demás ya se estaban acostumbrando a que yo estuviera en ese puesto y dijeron listo, lo aceptaron. Pero había uno en específico. Y de hecho hasta el día de hoy tengo mucho rencor con esa persona, pero procuro no llevarlo hasta esos extremos. Pero es esa envidia de que tú tienes que literalmente llega una persona al negocio de él y yo no tengo gente y tú te sulfuras. Yo me sulfuraba cuando pasaba eso, porque yo decía, venga, este man es muy mala persona, muy come mierda, y que tenga clientes y que venda más que yo. Me ponía, perro, literalmente como para partir a la gente, bueno. Ya después con el tiempo, con terapia, fue con terapia, me acuerdo, con terapia, hablar con gente, me dijeron que no valía la pena, weón. Y qué cosa que cuando uno ya no veía el negocio al lado, empezaba a llegar la gente, weón. Empezaba ahí sí a llegar la gente de la secretaría, y fue ahí cuando ya empecé a mejorar como tal. Esa es la historia de mi primer negocio como tal, prácticamente. Fue como empecé, ya después de eso el resto es prácticamente historia con ese negocio, porque era hacer lo mismo todos los días. Si van a montar algo, va a ser muy monótono, lo garantizo. Muy monótono, porque vas a tener que hacer lo mismo todos los Claro, y días. digamos acostumbrar a la gente a un horario. Pues si tú abres a una hora distinta a cualquier hora del día, la gente se va. Exacto. Simplemente no ves el día del negocio, ¿no? Obvio. O sea, sí. Yo era muy puntual con eso también, llegar a la hora, irme, surtir, dormir. Irme a la hora, llegar, surtir, dormir y así sucesivamente todos los días. Pasó 1 año y 2 meses, me acuerdo. De hecho, en ese negocio fue donde conocí a mi expareja. Me dio tantas cosas. Pero después de que pasó ese año y 2 meses, yo dije, venga, ¿esto es todo? Yo dije, no puede ser todo, weón. Tiene que haber algo más. ¿Sí pilla? O sea,
no me puedo quedar quieto, debe haber, porque es que yo quiero más. Ya el puesto estaba acreditado. Ya estaba prácticamente acreditado, los clientes que llegaban ya me conocían, ya me saludaban como Sergio. Si atendía a otra persona para ellos era infartante, por lo que yo ahí empezó otra etapa. Dije, bueno, ¿qué sigue? Y empecé a ver puntos, volví a empezar a ver puntos y a ver personas y a buscar en todo Bogotá. Más que en todo Bogotá, cerca al sector de Gran Estación, porque yo dije, bueno, quiero algo que me quede también cerca. Cuando decidí montar mi segundo emprendimiento, mi segundo negocio, hasta el día de hoy todavía lo tengo. Y ese fue el negocio que tengo ahí en La Cali con Esperanza. No sé si lo conozcan, bueno, si conocen por ahí deben saber que queda al frente de un farmatodo, al frente de un call center, una zona no comercial, pero donde sí se mueve mucho pelado como nosotros. Bastante Sí, concurrida. sí. Y ahora sí volviendo en esta vuelta de la entrevista con Sergio Rincón. Entonces Sergio, me comentabas que cuando te dio la idea de montar el segundo negocio empezaste a hacer el mismo procedimiento que hiciste con el primero. Pero tengo una pregunta, o sea, ya en este segundo negocio tenías que decidirte en uno en el cual estar todo el día y ya tendrías que dejar tu confianza en otra persona. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, como de ya salirte de tu zona de confort, donde una cosa es que tú confías en ti, tú sabes cuánto entra, cómo es la vuelta, pero otra cosa ya es confiar en alguien que esté y que sea honesta. Quiero que me digas cuál es tu experiencia en este aspecto. De hecho, es una muy buena pregunta, Sebas, muy buena pregunta, porque como yo les contaba anteriormente, yo no era capaz de dejar el negocio solo sin la necesidad de irme al baño. De hecho, al principio, como estaba iniciando mi relación, para mí fue bastante difícil decirle a mi pareja, oiga, no puedo dejar el negocio porque tengo que estar ahí, tengo que estar metido, ¿no? Había muchos factores que afectaban en ese tema. ¿Qué me sirvió para eso? Bueno, primero, ¿cómo lo sobrellevé yo? Lo sobrellevé como un proceso de aceptación, ¿se me va a entender? Porque tienes que conseguir una persona de confianza y yo con mis negocios principalmente soy muy quisquilloso con la persona que está atendiendo, ¿no? Y llegué a contratar, yo creo que a más de 10 personas para un negocio, ¿no? a que me trabajaran, a que fueran, a probar. De hecho, el primer empleado, o bueno, ayudante que yo tuve fue un amigo, porque yo no sabía cómo conseguir gente. Claro. No sabía, de hecho es muy difícil. ¿Y tú le ofreciste al empleo o él te preguntó, cómo venga a ser que no sabe un trabajo y tú? No, pues como la gran mayoría de jóvenes de nuestra edad, yo lo vi acostado en su cama suplicando piedad y yo le dije, papi, vamos a camellar. Mi hermano dijo, me pongo para esta. Literal, Sí. se puso la 10, fue mi primer trabajador, porque yo trabajaba solo, weón. Era capaz de vender cantidades de arepas solo, me estaba desgastando demasiado y ya necesitaba un ayudante. Claro. Y ese fue como la primera persona que me ayudó y me hizo entrar en confianza. Y después fui como cogiendo más gente, buscando mucha más gente que salía muy mal o que de un día trabajaba pero al otro día no iba, Claro. o que sacaba excusas, que me dejaba plantado. Era súper frustrante, era muy frustrante. ¿Tú recomiendas cuando vas a empezar un proyecto o cuando estás en ese proceso de búsqueda, buscar en círculos cercanos a ti de confianza, o puede resultar contraproducente y puede que resulte mejor buscar en, así sean entre mares de personas, pues muchas van a ser pailas y muchas no van a responder y no van a salir con nada, pero más fácil que encuentres personas que de verdad den la talla y quieran trabajar y salir adelante? ¿O qué? ¿Cuál sería tu punto ahí? Bueno, mi recomendación es para alguien que sea nuevo y quiera montar un negocio que se trabaje solo, que al principio, pero solo al principio consiga a un amigo, Sí. para que él vea cómo manejar cierto estilo de gente y esto, porque alguien que no conoces y a la primera te va a costar mucho como mandarlo y exigirle. Claro. Era un amigo que hasta el día de hoy siento que es uno de los mejores trabajadores que he tenido, porque es muy honesto, muy trabajador, y por eso lo escogí a él, ¿no? Y yo desde el principio le dije, oiga, yo puedo ser su amigo, pero si vamos a trabajar, van a quedar las cosas totalmente claras y hasta ahí. Ya después de que salgamos del negocio, podemos hacer lo que queramos, pero mientras usted esté acá, yo soy el jefe. Se lo dije así, lo más crudo posible, por más de que era un amigo de mi propia infancia. Claro. Se lo dije lo más crudo y directo posible. De la misma edad y todo el tema, De la sí es misma edad. difícil, o sea,
a eso iba mi pregunta. El tema de la amistad con el trabajo, cuando ya hay que exigir y cuando ya son números y cuando ya son cagadas que implican plata, ya uno dice, pues marica, aquí ya hay una confianza que hay que poner muy clara sobre la mesa desde el principio y cómo se sostiene eso a lo largo del tiempo, pues desde que esté bien plantada, ¿no? Sí, claro. De hecho, eso depende mucho de la persona que contrates, porque ese amigo se dejaba hablar. De verdad era, yo lo sentí tan llevadero. O sea, como yo le decía, vaya, haga esto, vamos a hacer esto, nos vamos a ir a tal hora, tiene que llegar a tal, y el man cumplía, weón. Creo que no todo el mundo puede tener esa misma suerte, pero al principio está bien. Ya después yo tengo un dicho que dice, es más fácil que un empleado suyo se vuelva su amigo a que un amigo se vuelva su empleado. Sí, claro. Literalmente Claro. es así, totalmente, porque es que ya desde el inicio estás entrando con desventaja, no te ven como una figura de autoridad. Claro. Y no te van a respetar, porque así mismo como tuve a esa persona, tuve a mucha gente que no me respetaba, que se me robaba los delantales y no volvía, que se comía lo que quisiera sin decirme a mí, si me hago entender, que cogía plata y se la metía al bolsillo, weón. Claro, Yo estando enfrente y yo decía, uy, fuerte. Mi recomendación ahí es que tengan aceptación, estén pendientes de su negocio, Ajá. tienen que estar pendientes, vigilándolo, no descuidarlo, pero tener la aceptación y saber que te van a descuadrar. Pienso que inevitablemente va a pasar. La persona que tengas contratada va a tener un percance y va a decir, oiga, marica, voy a coger estos 20.000 así, pero pues no los voy a meter en el reporte, quién sabe. ¿Sí? Y que a pesar de eso, pues te dé ganancias a ti. Pues yo con la poca experiencia que tengo y con lo que he hecho, puedo decir que confiar, por decirlo así, y tirarme al vacío confiando en la persona, no sin antes haberla conocido ya un buen tiempo, ¿no? Sí. Pero confiar en la persona siempre va a ser lo más indicado, la verdad, en cuanto a los empleados, en cuanto a los ayudantes se refiere, la verdad. O sea, es como conocer a la persona y generar una amistad, pero saber diferenciar la amistad y la familia de los negocios. No tanto como una amistad, una interacción de respeto en la que haya confianza, Ok. ¿sí? Porque, Tal vez más de que pena te interrumpo, más que ser un jefe, ser un líder. exacto. ¿No entender? Yo al principio no me iba del negocio, estando trabajando con la otra persona, Ajá. y yo le decía, yo lavo la loza hoy, tú limpias la parrilla hoy. Claro. Después yo limpio la parrilla después, pero tú mañana lavas la loza. No me importaba que fuese el jefe. Yo hacía las mismas cosas que siempre he tenido que hacer, porque así mismo mi papá me lo dijo. O sea, no tiene nada que ver que seas el jefe y no puedes sentarte y esperar que la otra persona, porque no va a sentir que esté apoyada. ¿Sí? Exactamente. Que al principio solo trabajaba con una persona. Ya después, cuando monté mi otro negocio, ya fue totalmente más llevadero, ya tenía las cicatrices emocionales y el bagaje que había experimentado con el primero, entonces fue mucho más fácil, ya sabía con quién hablar, ya sabía qué decir y a pesar de eso me montaron un problema muy áspero, ¿no? A pesar de eso. Porque yo llegué al negocio de la Cali con esperanza y creo que ha sido la primera vez que se me ha salido el loco y me ha provocado a pelear con cuchillo. De verdad. Uy, pero entonces tuvo que hacer un hecho grave o algo. No, simplemente llegué el primer día, me hice al lado de los puestos con así mismo, con mi hojalata, con mi parasol, empezando desde cero. Aunque ya estaba mejor dotado de ese negocio, Sí. porque pues ya tenía las ganancias del anterior. Claro, ya le pudiste invertir ya algo más de nivel que lo primero con lo que empezaste. Claro, y seamos conscientes, si vas a montar un negocio en la calle que sea en un punto donde hay mucha gente, la vas a pasar muy mal, muy mal. Al principio, los primeros meses, pero la vas a pasar muy pesado. Porque yo llegué ahí y había una señora al lado y estaban vendiendo, estaban en plena hora pico. Y dije, bueno, voy a llegar a la hora pico, donde sale todo el mundo, para ver qué tal. No voy a venir desde la mañana, Sí. sino en la hora pico para ver si amerita venir desde la mañana. Ajá. Siempre haciendo la prueba. Y literalmente había una señora y estaba el marido, weón. Y el marido directamente me dijo, oiga, usted no se puede hacer aquí, necesito que se largue. Sin tapujos ni nada. Sí. Y yo le dije, lo siento, o sea que tienes que vender tus cosas con la misma tranquilidad.
Antes yo era muy reactivo en las emociones, pero siendo alguien que monta cosas y tiene que relacionarse con la gente, ya no puede ser así. Entonces yo lo que dije fue, oye, yo también tengo que trabajar, entiendo perfectamente tu posición, pero porque es entendible, o sea, es un nuevo negocio que está haciendo competencia a los demás y hay personas que viven solo de ese negocio. Tenemos que ser conscientes de que hay personas que se van a liberalizar demasiado. Pero no me imaginé que llegara al punto de que yo no me quitara, el man se hiciera ahí, sacara un cuchillo de la zona donde como, o sea, estaba como la vitrinita de empanadas, y yo vi que el man sacó el cuchillo así y se me mandó. Y literalmente con la voz me dijo, necesito que se largue, que yo no sé qué tal. Me acuerdo perfectamente, ¿no? Y como el man cogió la valentía de asomarse con el cuchillo, los otros manes dueños de los otros negocios también me empezaron a joder. Supongamos que era... Sí, pero no con cuchillo. Ese era el único man que tenía el puñal. Pero eran 3 contra 1 diciendo, necesito que se largue. Habían otros más comprensibles que otros. Una señora de una chaza que me decía, veo, es que llevamos acá años. Y sí, es verdad. Y a lo que yo me enfurecí tanto, ¿no? Que yo también tengo un cuchillo para rellenar arepas. Claro. Y no se lo aconsejo que lo hagan. Solo para rellenar arepas. Sí, solo para rellenar arepas. Degollar pollos por si acaso, pero saqué ese cuchillo y me puse en posición así también de combate. Yo sin saber pelear, weón, o sea, yo, porque no, estaba... que eran más contra ustedes, o sea, ustedes... Claro, yo dije, no, me van a... Nadie lo estaba defendiendo. O sea, nadie, me iban a moler, weón, literalmente me iban a moler, y eran 3, o sea, me imagino, eran... Y usted, bueno, no siempre se puede hablar. Sí, no, literalmente fue así, puñal en mano. Pero, tú llegaste, pusiste el carrito y a lo que pusiste el carrito, el man de una vez de una. sucedió. No había ni sacado las ollas, weón. No había ni sacado el producto que iba a vender y ya llegó el man, necesito que se vaya. Y de hecho, la gran mayoría de puntos comerciales siempre va a ser así. Entonces, llegó a intervenir. Precisamente alguien estaba comiendo ahí muy cerca y era uno de los administradores del call center que estaba ahí, con los que ya había hablado. Normalmente ellos dicen, pues no hay problema, ¿qué tal? Uno habla siempre con ellos antes con la gente que está administrando el lugar, sí, para que... Tú ya habías hecho toda la labor claro, de ir y decir, venga, me voy a poner un negocio, voy a estar acá, no hay problemas. Hay que saberlo decir, pero yo lo dije de la manera correcta. Ok. De hecho, normalmente cuando hago este tipo de conversaciones siempre anoto en un papel cómo voy a decir. Como un guión, como sí, bueno, exacto. se presenta, buenas tardes. No, y si me dice, no podemos, y yo le digo, ven, pero ¿por qué tal? Si yo he visto que esto, que lo otro, pero de manera muy civilizada, Vale. cosa a la que ese man aceptó muy fácilmente, tal vez no le caí, y después con el tiempo descubrí que no le caía muy bien el vendedor de empanadas que me sacó el puñal, ¿no? Tal vez por eso me dejó hacer ahí desde un principio, pero llegó literalmente a separarnos, bro. Un man encorbatado, le trae corbata, a separarnos. Los dos con cuchillos. Y los dos con cuchillos. Pero el man, ¿sabe por qué pudo separarnos? Porque el man, si se le apetecía, en cualquier momento puede sacarnos a todos. Decir, este pedazo es mío, ya no vamos a hacer esto, ¿qué tal? Y de hecho, el man nos amenazó al principio con eso. Nos dijo, bueno, este man está acá, vamos a tener que sacarnos a todos. Y todo el mundo se puso, yo creo que ahí, si el man tenía un cuchillo, el man iba a sacar otro. Yo iba a empezar así porque digo, no, este man llegó y me va a sacar, marica, así. Yo creo que uno se pone en la posición y dice, fue puta. Entonces, un vendedor, que es el único con el que me llevo en ese puesto, habló civilizadamente y me dijo, venga Sergio, habla y tal, diga esto. Fuimos los dos, le hablamos al man y llegamos a un acuerdo. Que yo, digamos que los negocios a los que yo me hice son estos, ¿no? No sé si se alcance a ver, pero son estos. Acá está la calle y a mí me tocó hacerme al otro lado de la calle, donde no había prácticamente negocios. O sea, solo. Me tocó hacerme solo. Esa era la condición. Esa era la condición. Me tocó hacerme solo y al principio no podía vender bebida. Porque dijeron, que tú le quitas la bebida, ¿qué tal? Bueno, tal. Con tal de que te dejen vender ya es un logro. La verdad es un logro muy grande. Sí, ya las condiciones Ya después de un se tiempo, van transando. sí, ya después de un tiempo te van a dejar ahí y ya. Okay. Ya después de eso me fue mal al principio como todo, pero no fue tan así, 4 meses de que usted no, ya fue más llevadero. Fue el primer mes, ya el primer mes ya la gente me conocía, llegaban así grupos jóvenes como nosotros a comprar, ay, que don Sergio, ¿qué tal? Yo siempre he sido muy bueno para hablar con la gente. Entonces, pues, la llevé muy suave y ahí me he hecho, ahí fue mi segundo negocio prácticamente.
Sí. Lo único que costó fue el inicio, que fue la parada con puñal, literalmente. Sí, claro, y que uno no siempre está preparado para ese tipo de situaciones. O sea, a veces uno puede tomarlo muy mal, pero como tú ya estabas acostumbrado a tratar gente desde muy pequeño, supiste cómo usar las palabras a tu poder. O sea, las palabras tienen poder y lo que uno dice tiene poder. No solo eso, digamos que como es un negocio de la calle uno se expone a muchas cosas. Claro. Ejemplo, que lleguen indigentes, habitantes de calle a pedir o a amenazarte y tú tener que saber qué hacer. Esa es la diferencia de tener un local a no tenerlo. Sí. Ya saber cómo lidiar con gente y cómo hacer las cosas. Después de eso, el segundo negocio, pues monté un local, fracasó. Después de ese monté otro local con una plata que ahorré y que fracasó también. O sea, he tenido muchas historias en las que he tratado de montar un local, un espacio cerrado para poder trabajar sin tantos inconvenientes que no me jodan tanto en la calle, por decirlo así. Sí. Y los dos han quebrado, los dos locales han quebrado como tal. Sí. Y hasta hace poquito monté mi último negocio que ha salido fructífero, que es en Puente Aranda, prácticamente al lado del batallón, si lo conocen, al frente de una empresa. No había tanta gente, la gente se veía llevadera, porque uno sabe, uno ve los vendedores y dice, uy, este piro se nota que mata gente, weón. Sí, Este man salió de la modelo y montó un negocio, literalmente así. Entonces eran señoras, y ahí, no, acá es. Y me metí de lleno. Llevo 6 meses con ese negocio y es el que menos ventas me ha dado, pero precisamente porque no está en una zona muy comercial ni tampoco muy peleada. Pero lo que me ha dado me ha servido muchísimo. Sí. Y así estoy hasta el día de hoy, weón, manejando el primero que monté, el del cuchillo, y después está el último que monté hace 6 meses, que también es en la calle, fue lo más llevadero del mundo, Sí. fue llegar y vender, la verdad, pero porque uno ya tiene la experiencia de dónde colocarse, con quién hablar, saber con Pero qué. tenías expectativa la primera vez que llegaste a montar ese tercer negocio, ya es bueno, ya tengo experiencia, pero no se sabe ahora Ya qué sé me cómo pueda se salir. De hecho, siempre está esa incertidumbre, porque aparte de montar esos negocios, me caracterizo por también ir y vender arepas en eventos grandes como, no sé, un evento en el Campín o un concierto en el Simón Bolívar, cuando están los eventos, ¿no? O sea, tú ves la posibilidad y la necesidad. La gente sale cansada, con hambre, está Claro. lejos. De una. Claro. Se trata de ver el momento indicado también, ¿no? Y hay muchas veces que uno llega y dice, voy a vender una cantidad, me acuerdo perfectamente, era un concierto, yo no me acuerdo era de una vieja, marica. Sí. Y ni siquiera me importó, yo solo llegué a vender, weón. Sí. Había un man que venía en Transmilenio con un carrito de cervezas de supermercado con una llanta rota y me decía, y así empujándolo con fuerza, desde la estación de Transmilenio hasta el Simón Bolívar, que siempre son como unos 10 kilómetros, 8 kilómetros caminando, y yo decía, bueno, mucha moral, o sea, no soy el único que le mete moral así, entonces por eso es que uno tiene que esforzarse más. Claro. Llegué y digamos en esos eventos, como en el Campín, como en otras partes, uno siempre llega con una expectativa, ¿no? Y puede como fracasar, como que usted la rompa, ¿no? En mi caso, la gran mayoría de veces he fracasado, la verdad he fracasado, con conciertos y esto, porque normalmente como yo solo vendo un producto, y es mucho mejor así, pienso yo, Sí. la gente prefiere irse por lo más económico cuando se trata, digamos, de un concierto, la gente muy pocas veces consume antojos, quiere salir y comerse algo rápido, Irse a dormir. irse a dormir, sí, Ah. quiere salir ya y que sea lo más barato. Sí, porque en un concierto te gastas una cantidad No, buena de dinero. Exacto, En el taxi, en la comida, en la boleta. exacto, y digamos que hay muchos puestos alrededor, ¿no? Precisamente porque se genera un evento masivo. Entonces es por eso mismo que tienes la posibilidad como de fracasar, como de que te vaya muy bien. Y ya siempre uno tiene que estar abierto a eso. Lo que me ayudó a eso fue como decir, oiga, perdí mi tarde, pero al menos supe que lo intenté, weón. O sea, se imagina donde yo no hubiera sacado el puesto y me hubiera dormido esa noche diciendo, marica, ¿qué hubiera pasado si hubiera montado ese puesto ahí al lado del concierto? Al menos supe que lo monté y fracasé, weón. Pero la culpa ha sido siempre uno de mis mayores trabas mentales, por decirlo así. Sí. Yo quiero resaltar un poco 3 momentos de tu vida que nos comentaste,
que el primero es cuando te compraste las cartas, el segundo es cuando montaste el primer negocio que no tenía ganancias, que apenas se sostenía, y la tercera es cuando el segundo negocio fue cuando te iban a dar cuchillo y todo. Sí. ¿Qué le dirías tú a la gente que ha pasado, digamos, por estas situaciones porque tú pasaste por algo duro que te hizo como mejorarte, ¿sí? Porque todo el mundo estamos pasando casi por lo mismo, o sea, uno sale del colegio y no sabe qué estudiar, no sabe qué hacer con su vida, y siempre le están diciendo a uno porque pues la vida pasa rápido. ¿Qué le dirías, qué consejo le dirías a las personas que están pensando en emprender, que están pensando en crear lo suyo? Como en salirse en esa zona de confort. Quiero que dejes el mensaje más que claro. No te voy a decir el típico mensaje de, ay, inténtalo, son tus sueños, hazlo por ti, si el que persevera alcanza, no, weón. Tienes que amar lo que haces, marica. En mi caso, tengo que amar lo que hago. Y para mí funciona así. Porque yo muchas veces intenté, no sé, meterme a un negocio más virtual, como decir, ay, voy a hacer trading, o voy a jugar con criptos, o voy a leer sobre esto. Pero no me gustaba, weón. No me gustaba y es por eso mismo que no perseveraba. A mí me gusta atender gente y me gusta vender comida y me gusta vender mi producto. Y es por eso mismo que así estuviera lloviendo, así me colocaran basura, así me robaran las ollas, así me sacaran a cuchillo, así viniera la policía, así viniera el presidente, weón, yo seguía montando mi negocio porque me gustaba y porque creía y tenía fe en lo que estaba haciendo. ¿Sí? Tenía fe en lo que estaba haciendo y creía absolutamente que si hacía lo que hacía, era imposible fracasar. Y hasta el día de hoy puedo decirles que fracasen, weón. Fracasen y totéense 1.000.000 de veces si es necesario, porque es imposible que después de 1.000.000 de veces de no haber fracasado, les salga al menos un éxito, weón. Es imposible, es por ley de vida, ¿no? No he conocido a la primera persona que lo intente eternamente y fracase eternamente. También es probabilidad, es matemática. Claro, no, o sea, no se trata de suerte, en ciertos aspectos sí, soy consciente de que, digamos, Colombia es un país con mucha rosca y con mucha conveniencia y que tienes que ser amigo de alguien para entrar a una buena posición económica. Sí. Pero no es el hecho, weón. Estréllense, weón, sí, o sea, porque suene muy paila, pero estréllense, fracasen, lleguen a su casa y no sepan qué hacer después, pero sepan que van a hacer lo siguiente al otro día porque lo aman. Porque yo genuinamente amo vender comida y atender gente todos los días, hasta el día de hoy. Y eso es lo que hasta el día de hoy me hace mantener mis negocios con tanta firmeza, pienso yo. Como que tú tuviste momentos de inflexión que te hicieron aprender a conocerte y ver en qué hacía que te desenvolvieras mejor. Claro. De hecho, hace poquito leí un libro muy áspero, se llama El monje que vendió su Ferrari, weón. Lo recomiendo mucho. Que trata sobre como la misma filosofía que yo tengo, ¿no? De, huevón, quieraslo o no, vas a sufrir y vas a fracasar. Porque si intentas un negocio y fracasa, te vas a sentir mal. Pero si no lo montas y no sabes qué pasó, te vas a sentir peor. Entonces yo prefiero intentar y fracasar y fracasar porque esa es otra parte que tampoco conté de mi niñez, ¿no? Que he fracasado no solo en los negocios, sino en muchas cosas. Pero Que de hecho eso te quería yo preguntar, yo está el Sergio profesional, o bueno, profesional en lo suyo que ha sido desarrollar sus ideas, proponerse llegar a una meta y decir, bueno, la ejecuto, ¿no? Te ocupas en eso, pero en la parte personal, ¿cómo va Sergio? ¿Cómo se ha construido? ¿Qué acompaña al, no, pues me levanto todos los días y hago eso, pero cómo lo acompañas personalmente? Las actividades a las que dedicas el otro tiempo que no estás trabajando actualmente, lees, haces ejercicio, inculcaste algún deporte desde niño, el fútbol, no sé. bueno, seamos honestos. A mí siempre se me dio muy bien el deporte, siempre he sido muy bueno en el deporte, pero siempre he sido muy malo. No, ya no. De hecho, ya no. Puedo decir que ya no. Pero a mis principios, mis primeras edades, mis primeros pasos, siempre fui una persona muy asocial, bueno, como muy introvertida y muy metida también en lo suyo. ¿Sí? A pesar de que salía de fiesta a la universidad y esto, no sabía cómo interactuar con personas.
Y eso lo he ido calibrando con el tiempo también, porque yo dije, bueno, sé hacer negocios y sé hablar con esas personas, pero quiero mejorar mis habilidades sociales como tal. Me he metido a academias de lenguaje corporal, de dicción, de cómo expresar emociones, de cómo saber hacerlo. Me he metido a muchas cosas que en eso también me ha ayudado O sea, bastante. puedes decir que la mejor inversión eres tú mismo. Claro, sí, puedo decirlo. Aunque a la larga, la mejor satisfacción siempre va a ser invertir todo mi conocimiento en ayudar a los demás. Ok. Porque de hecho, no quería decirte, pero estoy por cometer la locura de irme a un barrio súper pobre de Bogotá, colocar un negocio ahí y vender y hacerlo gratis, o sea, dar la comida totalmente gratis. Ok. Y ya, porque si bien lo que he logrado ha sido por mi propio esfuerzo, siento que hay que agradecer al destino, a la vida, a lo que sea, por lo que hemos conseguido. Y esa va a ser mi forma de hacerlo. Va a ser metiéndome con una organización, claramente, porque solo pues me van a robar los calzones, ¿no? Sí. Sí, Tener cuidado. sí, pero con una organización, ya estoy cuadrando todo eso, ir a un barrio así súper paila, súper pobre, súper escasos de recursos y montar un puesto ahí y regalar la mayor cantidad de comida posible. Así sea por un día, ¿no? Sí. Siempre lo he querido hacer y he sentido que la gente se lo merece. Por lo que si volvemos al punto de que Sergio quién es, yo diría que a veces alguien muy fuerte consigo mismo, pero que trata de ser muy agradecido con los demás, pienso yo. Aparte de lo social y todo eso, y de los errores que se hayan cometido, siento que esa es una parte muy importante de mí. Y hoy en día, ¿qué hablas con tu padre? Cuando eras niño, cuando estabas empezando y todo eso, las conversaciones sobre todo era él impulsándote a que no te rindieras porque estabas en tu camino, pero ya hoy en día que la vida alumbra de una manera diferente, que ya obviamente cada día trae sus retos y todos los días estamos en la lucha todos, pero ya las cosas están más tranquilas. ¿Qué se puede? Pues actualmente mi papá me tiene mucho cariño y yo de cierta manera le tengo cierto aprecio a él. No puedo decir que lo quiero con toda mi alma, pero sí le tengo mucho aprecio, ¿sí? Porque en mis primeras etapas de niño, voy a decirlo así sin tapujos, él no confiaba en mí. No creía que yo pudiera llegar porque me veía alguien muy débil. Y eso que a pesar de todo, no sé si, espera, ¿vas a cortar o no? Estaba viendo el tiempo. Y eso que a pesar de todo, yo siempre he trabajado desde muy joven y en muchos trabajos antes de tener pues mis negocios y lo que les estoy contando hasta ahora. He trabajado en muchas cosas y él pensó que yo no iba a poder hacerlo. Claro. Él genuinamente creyó que no lo iba a lograr. Y una de las palabras más fuertes, que no le tengo rencor para nada, pero sí se me vinieron, que sí se me vinieron a la cabeza cuando me dijiste eso, es que una vez mi padre me dijo que yo era un huevón de mierda que no servía para un culo, cascándome, huevón. Y yo dije, oiga, voy a mostrar que no es así, Claro, que cuando te subestiman te dan el poder de pegarles una cachetada con la realidad. literalmente. Pero mi papá no sintió envidia de mí, al contrario, se siente muy orgulloso y siente mucha admiración, porque yo genuinamente por mí, seamos honestos, yo genuinamente por mí no siento que sea un empresario como tal, ni alguien que sea de admirar. Pienso que solo he hecho lo normal, lo que es mínimamente indispensable, la verdad, ¿no? Pero hablo con mucha gente de nuestra edad, de mi edad, con viejas, con todo, hasta con ya maestros, que me dicen, Sergio, usted es una persona muy áspera, usted ha montado esto, usted ha hecho esto, y yo digo, pero marico, o sea, yo sigo sin creer del cuento, Sí. es una locura, y eso es lo que siempre me recalca mi papá, Sergio, usted tanto que ha logrado y usted mismo sea tan duro, textualmente me dice, usted sea mucho remo, así tal cual, sea mucho palo, no tiene que ser tan duro con usted mismo, pero yo genuinamente siento Que puede dar más. que puedo dar más. Es más, yo por ahí en unos 2-3 meses voy a montar mi cuarto negocio callejero, es casi seguro, ya tengo la gente Es una charlada, todo, franquicia. es muy seguro, ¿sí? Pero todavía no me siento satisfecho, no me siento
por eso es que sigo haciendo más. Pero, ¿cómo nos dirías tú un consejo respecto a montar un modelo de negocio? Porque tú ya tienes la experiencia de generar precisamente esto de lo que estoy hablando, que es decir, listo, a mí me gusta la comida, me gusta la atención al cliente, hago un producto en específico, pero ¿cómo llegas al punto de sistematizar las cosas para decir, bueno, a mi idea requiere esto, lo organizo de esta manera, primero voy con estos proveedores de la materia prima o primero me encargo del carro? ¿Cómo llegas tú a sistematizar tu modelo de negocio o a identificar cuál es el modelo que a ti te da el éxito que tienes hoy en día en el nivel que estás manejando? Bueno, hagamos hincapié en que yo no he leído muchos libros de educación financiera ni emprendimiento. He leído unos cuantos, pero no me gustan tanto como los libros de habilidades sociales y esto. Básicamente mi modelo de negocio no lo aprendí en libros, no lo aprendí a totazos. Por eso es que yo digo que estréllense, fracasen, lo aprendí a totazos. ¿Qué es lo que me funcionó a mí? Teniendo en cuenta tantos errores que cometí. Y depende mucho de tu negocio, por ejemplo, no es lo mismo vender comida a tú vender camisetas, a vender carros, a vender gorras, a vender guitarras. Hay que saber cómo vender, a quién venderle, y no va a funcionar igual para alguien que quiere montar un negocio de comida en la calle a alguien que quiere, no sé, vender puertas. Es más, ni siquiera les va a funcionar. Ejemplo, que quiera montar un negocio de arepas, puede que ni siquiera les funcione mi modelo me funciona a mí. Y puede que sea un modelo que ya se haya visto en libros o esto, pero como yo no he leído tantos libros, por eso te digo, pero es mi modelo y me funciona a mí, puede que a ti te funcione otro. Entonces por eso digo que prueben. En este caso mi modelo es, por decirlo así, saber dónde está el punto, dónde guardar el carro, qué proveedores me van a salir, a qué gente voy a atender, porque yo he estado en puntos donde he tenido que atender borrachos, vueltos mierda, y a prostitutas, y a mujeres de trabajo de noche, como he tenido que atender oficinistas del más alto calibre. Entonces toca saber a qué público vas a atender, cómo vas a hacer para terminar, cómo vas a hacer tus cuentas. Son muchas cosas. No es tan fácil como la gente lo pinta, la verdad. No es tan fácil. Sí, hay que aprender a ser muy objetivo y digamos, yo veo que tú has aprendido a dejar la emoción por el trabajo. Porque si tú te dejaras llevar de la emoción a alguien que te trata mal y te dice, no sé, no me gustó, tal cosa, tú vas a, digamos, normalmente una persona lo tomaría mal y se ofendería, pero tú has tomado un aprendizaje muy bueno porque como que has visto esto como una oportunidad de autoconstruirte más, como unas críticas que aunque a muchas a veces son como balas que te tiran para hacerte sentir mal o desmeritar tu trabajo, has sabido diferenciar eso y me parece algo bastante bacano. No, y es bien, porque hay gente que, digamos, por humillarme me dice, no, pues usted es un vendedor de arepas en la calle ya. O sea, yo no me considero un empresario, pero tampoco soy un simple vendedor de arepas en la calle, porque es más, yo ni siquiera a veces ya casi no trabajo, solo recojo cuentas. Pero no es el caso. El caso es que te iba a decir que yo también soy alguien muy emocional, huevón. Muy, muy emocional. Y creería, y no es por hacerme el único y el diferente, pero soy más emocional que la mayoría del promedio. Normalmente, los impulsos que he tenido de hacer las cosas han sido por momentos trágicos, no sé si te has dado cuenta, de momentos muy de emoción, de decir, pues pucha, no estoy haciendo nada, y es por momentos de emoción, pero sé mantener los momentos de emoción a largo plazo. A largo plazo la emoción se va a ir, va a desaparecer y ya no vas a sentir lo mismo, no va a pasar que vas a sentir la misma euforia ni el mismo rencor, porque una de las emociones que me ha hecho construir creo que ha sido el dolor y el rencor y el resentimiento. Hay algunos que están alegres y montan el mejor negocio de su vida. Yo estando alegre no me motivo tanto como cuando sí estoy enojado, cuando sí estoy resentido con la vida, ¿no? Y esos mismos momentos de emoción, de ser emocional y de no perder tu esencia como humano emocional, son los mismos que me han llevado a ser la persona que soy actualmente. No solo eso, sino que esa emoción se acaba, digamos, a los 3 meses que ya tienes el negocio montado y tú dices, bueno, ¿y ahora qué? Pues a seguir trabajando, porque pues ya toca seguir en esto, ya no me siento con tanto rencor, lo hice bien, pero toca seguir.
y ya. ¿Cuál sería un último consejo para todas estas personas que nos acompañaron en este podcast? Que de verdad espero que lo hayan disfrutado, que hayan podido agarrar, absorber algo de esta información, la historia que nos ha contado Sergio, que pues, le agradezco mucho su tiempo porque de verdad es muy valioso que alguien que ha generado tanto y que ha aplicado de verdad las cosas de las que se habla tanto, pero muy poca gente llega a ejercer realmente sus proyectos, sus ideas y afrontarse a las situaciones de peligro, de peleas, de conflictos. Sergio, ¿qué consejo tú le darías a esas personas que, de nuevo, están en este punto de incomodidad en el que están bien, pues están en casa, pero todos los días se levantan como con ese sinsazón de decir, "Parce, pues, ¿qué quiero hacer de mi vida? Tengo que estudiar, o hay este negocio, pero esto a mí no me motiva"? ¿Cómo llegas tú a plantearte, pues, cuál es el motivo con el que yo día a día hago las cosas con las que hago, con las que ejecuto mi mañana, mi día, mi tarde? Bueno, voy a hacer un hincapié ahí, y es que a mí me ayudó mucho, digamos, la filosofía de un psicólogo muy importante que es Jordan Peterson, en el cual dice que la satisfacción, y yo estoy totalmente de acuerdo, la satisfacción y la felicidad se encuentra en el camino de hacer algo que sea más grande que nosotros mismos. ¿Sí? Puede que el camino de ustedes sea viajar por el mundo, montar negocios como yo, tener una familia, tener muchos coches, ser actores porno, pero en mi caso, mi sueño y lo que es más grande que yo, que mi persona, es lo que me hace levantarme de la cama y decir, Sergio, hoy toca trabajar por un propósito más grande que incluso ustedes mismos, que su propia existencia, tu familia, algo que sea muy superior para ti, de verdad. Hasta una religión, puedes trabajar con fe en una religión y puede darte tus frutos, dependiendo de cómo seas tú. Pero ese es el consejo final. Trabaja para generar algo que incluso sea más grande que tu propia existencia, con el fin de llegar a esa paz emocional. Hay veces que ni siquiera es necesario el dinero. A mí me gusta mucho el dinero, de hecho, me fascina el dinero. Pero hay gente que no le va a fascinar tanto y le va a fascinar viajar por el mundo, lo que estábamos hablando. Exacto. Sí, claro. O le va a fascinar leer libros y tener conocimiento ilimitado, que eso es algo que es más grande que incluso la propia existencia de alguien. Entonces, yo les preguntaría a ustedes, ¿qué quieren hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Y cuánto están dispuestos a sacrificar por ese hacer? ¿Qué están dispuestos a sacrificar por ese hacer? Y luchar por ese propósito más grande que su propia existencia. Listo. Mi gente, el mensaje está más que claro. Sergio, gracias por venir. Ahí les estaremos mostrando las redes sociales de Parcero para que lo sigan. El mensaje quedó más que claro. Gracias, Sebas. Muchas gracias por su tiempo. Vamos Ustedes a seguir también. haciendo este tipo de formatos para que se preparen. Pueden escribir en los comentarios si quieren algún tema, si quieren volver a hacer unas preguntas a Sergio. Saben que todo es admitido y la idea es que interactuemos todos y aprendamos todos. Sergio, de verdad, gracias por su tiempo, gracias por su energía. No, igualmente, un éxito y para mí un gran confort estar al lado de estos dos señores muy formales y de verdad espero que estén increíbles. Muchas gracias. ¿Listo? Listo,